En este vídeo, y aprovechando que hoy es 3 de marzo, o sea el día de la 303, vamos a ver cómo hacer acid techno al estilo de Plastic Man, sobre todo en su primera trilogía de discos, o sea la que componen Set One, Music y Artifacts BC. En esta primera trilogía o primera etapa de Plastic Man se puede intuir, se puede descubrir un sonido bastante claro, un sonido bastante melódico en algunas ocasiones, mucho uso de la percusión, en especial con determinados aparatos. Se pueden también incluir o se pueden descubrir referencias en base al Detroit Techno. Quizás coge un poquito del estilo de Kenny Larkin, de Derrick May, y también, sobre todo en Sweet One, se puede intuir un nexo entre lo que se hizo como Fuse y como lo que se hizo después como Plastic Man. Hay algunos temas que pueden resultar incluso confusos en el sentido de que no sabes si es bien de uno o de otro. En cualquier caso, hoy es un buen día para hacer un homenaje a este artista, Richie Hawtin, y como curiosidad, podré decir que Spastic fue uno de los primeros vinilos que yo me pude comprar. Sí es cierto que tanto Spastic como Helicopter fueron a lo mejor los temas que de alguna manera al principio te atraen más, pero según vas descubriendo el catálogo de Plastic Man, puede que comience a atraerte más una vertiente un poco más melódica, ambiental y un poco más expansiva, por así decirlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué elementos vamos a utilizar. Probablemente o muy posiblemente necesitamos una 303 o varias, a lo mejor 2, 3, un SH101 o algún sinte que se le parezca, una 808 y también una 606. Estas dos últimas, cajas de ritmo de Roland. Aparte, necesitamos algo para poder tener a nuestra disposición un sonido de pad, por ejemplo un Juno, eso vendría bien. Algo de FM para un pad un poquito más rugoso a lo mejor. Y un Pro One. Yo no tengo un Pro One, pero sí tengo una emulación de un Pro 53. Así que vamos a ver cómo he construido este boceto. Quizás, aunque parezca mentira, el hecho de utilizar pads o cuerdas es bastante importante. De hecho, yo creo que en Sweet One suena un Juno, pero también podría ser algo de FM. De hecho, en los inters de FM podemos encontrar pads de este estilo. Que a mí personalmente me suena mucho a lo que se utilizó en Fuse. También, si utilizamos el Juno, tenemos una textura diferente. Yo me quedaría con los dos. Así que lo que voy a hacer es venirme aquí. Voy a dejar en solo estos dos canales, el del Juno y el del FM8. Voy a mutear el resto. Y vamos a escuchar lo que tengo aquí. Si le echamos un ojo a la composición, vemos que no son acordes, son intervalos. Y me voy a ceñir en esta ocasión para hacer este tutorial a elegir una escala determinada. Vamos a elegir una escala pentatónica. Por varias razones. Porque de alguna manera te lleva al sonido de Detroit y los primeros Plastic Man están muy influenciados por ese sonido de Detroit, o por lo menos a mí me lo parece. Y luego también por la sencillez que es utilizar
una escala de este tipo. Simplemente tocando las notas negras del teclado ya tenemos esa escala. Y de hecho en muchos temas de Plastic Man a mí me da la sensación de que se está utilizando esa escala. Entonces, en el FM8 tengo esta secuencia y en el Juno también tengo esa secuencia. Básicamente estoy repitiendo la secuencia con diferentes timbres. Incierto. En el FM8 estoy utilizando esta otra, que básicamente es parecida, pero más... No sé si es más larga o no. No, yo creo que no, es por la... Sí, es por la vista. Pero estoy utilizando aquí sí la pentatónica y aquí también. ¿Vale? Esto me da la oportunidad de poder improvisar algo. No, y en los discos de Plastic Man encontramos a veces mucho trabajo con sonidos de pad. Sobre todo para generar un ambiente o generar algo que fluya y que lleve el resto de sonidos. Eso por aquí. De hecho, bueno, lo voy a dejar puesto. Y aquí tendría el sonido de un Prophet. Este sería el que emula al Pro One. Y si vemos, la escritura es una escritura muy sencilla. También en la pentatónica, ¿vale? No me salgo de esos márgenes. Si lo escuchamos, también recuerda un poquito al sonido de Fuse, pero es que en el primer álbum yo siento que está como muy mezclado el estilo de Plastic Man y el estilo de Fuse. Obviamente podemos pasar a chequear cómo está construida la percusión, porque aquí es curioso. Mucha gente piensa que esencialmente es un 808, pero una 606 tiene mucha importancia dentro de estos trabajos. De hecho, voy a comenzar escuchando los dos sonidos. En realidad tengo tres, pero uno lo voy a reservar para el final. Vamos a escuchar la caja y el hi-hat de la 606. Es una construcción muy sencilla. Es interesante atender a esos redobles, porque se utiliza mucho se utilizaba mucho en este estilo de música. Y podemos también ya pasar a escuchar la 808. Bueno, antes de escucharlo, tened en cuenta que aquí se utilizaban muchos delays, muchas repeticiones que suenan de fondo y acompañan, generan una textura y generan como un background para que todo funcione. En este, por ejemplo, en el snare no tengo nada inserto, pero sí tengo un envío hacia una reverb y otra hacia un delay, un Lexicon PSP42, que básicamente haría esto. Y los hi-hat no tienen nada en envío, pero probablemente insertados tengan algo. En este caso no, simplemente una EQ para limpiar un poco el sonido y ya está. Si chequeamos la 808, aquí tendría el kick, un par de toms y el snare. En el snare tengo un delay, una EQ y un delay puestos. Si chequeamos qué está haciendo la caja, el snare, está haciendo como un reverse, algo así parecido. Y en los toms, ahí no tengo nada. Y en el siguiente tampoco tengo nada. En el snare del 808, como podéis apreciar, también tengo un redoble en alguna parte y un contrapunto en otra. Si chequeamos la escritura, lo podremos ver. ¿Veis? Aquí está el redoble y aquí está el contrapunto.
Perdón, aquí. Este de aquí. Bueno, la estructura es muy sencilla. Estos serían los toms, la caja y el bajo. Voy a desactivar el Pro One o el Pro 53, que fijaros en este sí tengo bastante proceso, pero casi todos serán delays para generar un ambiente en el cual me diga que ese sonido como que está detrás, está moviéndose, está también en los lados, no está como principal, pero sí está generando una sensación. Si yo desactivo las reverbs y los delays que tengo insertas, pues se queda un sonido muy seco y sin movimiento. Vamos a activarlo otra vez todo. Desactivo el Prophet, también las cuerdas, y me voy a venir a ver el bajo. En realidad tengo dos bajos principales, bueno, bajos que funcionan como bajo, que están generando la base, el soporte para el resto de cosas, que serían este SH101 y una 303. El SH101 es un sonido estándar de bajo, simplemente filtrado un poquito y con una reverb para generar un ambiente hacia los lados. Apenas se percibe, ya que hace como de sub. Y la primera 303, con unos settings muy sencillos, estaría aquí. Tenemos el tono una octava hacia abajo, el cutoff al mínimo, resonancia al mínimo, la envolvente al mínimo, el decay con muy poquito nivel, para generar una cosa muy redonda y que sirva de soporte. Si la escuchamos, también tiene un delay. Y lo importante aquí, sobre todo en la escritura de estas 303, es la manera en la que interactúan unas notas con otras. Si chequeamos aquí podemos ver que hay notas que tienen una longitud, un espacio y otras que se interponen en el momento que suena otra nota. Aquí se está generando un slide, o sea, se está ocurriendo de una nota hacia otra. Y esto es vamos a decir, un carácter esencial en la música de Plastic Man. De alguna manera las notas como que se escurren y se intercambian, suben, bajan, de una manera muy fluida. No, a veces tenemos ese slide, aquí en esta zona, por ejemplo, y aquí en esta zona también, aquí también, pero también se generan pausas entre notas. ¿Para qué? Para recuperar el ataque de la nota siguiente. Esto me serviría a mí como soporte. Si lo escuchamos todo al completo, o sea, estos dos bajos y la percusión, tendríamos esto. También, fijaros que estos bajos tienen envío a la reverb general y al delay general. El delay general está funcionando sincronizado en 3.5 y la reverb es una reverb estándar. Tampoco tiene mucho proceso. ¿Veis? Ya ese slide ya me está dando el carácter. Eso es lo que va a funcionar. Luego aparte tengo dos secuencias más de 303, los cuales van a generar una especie de pregunta-respuesta. En la primera 303 tengo parte de una frase y en la segunda tengo la finalización de esa frase. Eso quiere decir que cuando la primera suene, dirá algo en esta zona y en esta, y la segunda va a incluir su nota o sus mensajes en esta zona, en esta y en esta. Básicamente uno va a preguntar y el otro va a responder. O uno va a comenzar la frase y el otro la va a finalizar. Vamos a escucharla. Este tiene mucho envío a efectos. E internamente también tiene efectos. Si os fijáis aquí de alguna manera reparto las frecuencias. Hago que ese suene más en medios porque va a ser como el instrumento líder.
y dejo la zona más baja para los dos anteriores, para el 101 y para la primera 303. Si ahora conecto la tercera 303, que es la segunda que hace bot leader, ¿veis? Una dice una cosa y la otra responde. También en estas tengo notas con slide. Pero aquí tengo un slide muy curioso. O sea, tengo el normal, que es que tengo una nota y se enlaza con la siguiente. Pero si os fijáis, aquí tengo una muy cortita. Y aquí otra. ¿Qué pasa si yo dejo eso? Pues básicamente voy a subir un poco el cutoff para que lo podamos escuchar mejor. Por aquí. Ahí desde el principio la nota se escurre. O sea, lo que voy a hacer es restarle un poquito de ataque a la nota. ¿A cuál? A esta. ¿Con cuál? Con esta otra. Si desactivo estas notas cortas, probablemente ahora note más el impacto de la nota. ¿Veis? Si no incluyo esta, suena más directa, la principal. Entonces, con eso lo que hago es como que bajo y subo, y en ese bajar y subir, como que modulo el ataque de la nota. De momento la vamos a dejar puesta. Y en la segunda frase, también tenemos un montón de slides. Aquí uno, bueno, no tenemos tantos, tenemos este y este. No sé si haciendo zoom, sí, mirad, aquí hay más. Este funciona con el principio de esta nota. Esta interrumpe a esta nota, básicamente se enlazan. Aquí hay una pequeña pausa, pero aunque hay una pequeña pausa, esta nota ve forzado su ataque con esta otra. ¿Vale? Vamos a escuchar qué tal quedaría todo. Voy a reajustar un poco el parámetro. Y simplemente voy a ponerlo todo. Voy a ir añadiendo estas dos ahora. Y una cosa interesante aquí es ir jugando con el corte de frecuencia, con la decaída, con la envolvente de cada uno de los diferentes 303 que tenemos en juego. Voy a añadir los pads. Y vamos a improvisar algo.
Pero claro, todo esto está sonando como muy luminoso. Demasiado luminoso. El primer Plastic Man tenía temas muy luminosos. También el Artifacts tiene temas muy luminosos. Quizás el Music es mucho más, un poco más percutivo y también como más étnico. Pero, ¿cómo podemos cambiar hacia temas un poquito más oscuros? Lo que podemos hacer es algo muy sencillo. Podemos venir a la escritura y salirnos un poco de esa escala pentatónica. Vamos a generar una rotura, una tensión dentro de esa escritura. Si cogemos cualquier nota y la sacamos de su armonía, se va a empezar a generar una tensión. Así que, por ejemplo, voy a cambiar esta aquí. Y del primer bot leader vamos a cambiarla aquí. ¿Qué ocurre si doy ahora play? Ya empieza a cambiar el sentido. ¿Qué ocurre? Que ahora no me valdrían esos pads, porque ya no entrarían dentro de ese sentido tan armonioso. Habría que, a lo mejor, cambiarlos un poco. Vamos a ver qué podemos hacer. De hecho, voy a quitar parte de la percusión. Voy a dejarlo lo más minimalista posible. Vamos a cerrar un poco esto cutoff. Y vamos a intentar obtener una cuerda con bastante tensión para generar en las notas bajas para generar un ambiente. No tanto. Me quedo con las primeras, que eran estas. Vale, es así. A lo mejor estas. Y voy a quitar la segunda voz. Sí, me quedo con esta. Y ahí entraríamos ya más en el terreno del Consumed. Pero el Consumed lo vamos a dejar para otro vídeo. Porque para mí Consumed es el mejor álbum de Plastic Man. Y tiene mucho que se puede aprovechar de eso. Si estudiamos ese disco podemos sacar muchas cosas interesantes. Pero al final dije que iba a dejar este High Tom. Porque un sonido distintivo de Plastic Man de su primera época son los helicópteros. El rollo de repetir algún tipo de percusión mucho y generar como un helicóptero, ¿no? Como el helicóptero en Spastic, cosas así. Es complicado porque necesita de una... Me he dado cuenta que necesita un seteo de delays muy específico. Pero la base básicamente es sencilla. Es generar una repetición, añadirle un delay y cambiar el tono al elemento principal.
No es exactamente igual que el que podemos escuchar en sus discos, pero vamos a ver qué podemos hacer. Voy a dejar la percusión, voy a eliminar el resto de sonidos y vamos a incluir ese hi-tom. Como veis, el tom está con un envío a la reverb, otro al delay, otro delay que tengo de cinta, un eco, y internamente tiene un delay y una reverb. Lo tengo bastante filtrado para que la parte baja no invada mucho y se note simplemente el desarrollo en medios. Y en la zona donde notaba yo que se caía al desplazarse, he ayudado con la EQ para subir esa resonancia y que recupere la fuerza. Lo que hace básicamente es cambiar el tono a lo largo del tiempo. Chequeamos aquí el battery, que es el plugin con el que estoy utilizando para gestionar estos sonidos. Veis, el tono va subiendo y bajando. Y recordad que estos tutoriales son simplemente una diversión, ¿no? Aquí no pretendemos hacer el tema exactamente como lo hizo tal artista. No, estudiamos un poquito su manera de hacer las cosas, nos interesamos por descubrir más o menos, acercarnos a ver cómo se hicieron, ¿no? En qué se basaban, para rendir un poquito un homenaje a todos esos discos y artistas que de alguna manera nos han influenciado, o también estilos que nos gustan, ¿no? ¿Para qué? Para entender cómo son esas bases y luego poder adaptarnos a nuestra manera de hacer las cosas y generar una ramificación nueva, un sonido nuevo que sea nuestro, pero inspirado y sobre todo respetando el trabajo previo de muchos artistas.